¿Te has encontrado alguna vez en una relación donde el amor parecía tener condiciones? Tal vez hayas escuchado frases como, si me quisieras, harías esto, o, si realmente me amaras, me dejarías hacer aquello. Estas palabras, aparentemente inocentes, esconden dinámicas profundas de manipulación emocional. Según el psicólogo Albert Ellis, creador de la terapia racional emotiva, muchas de nuestras relaciones fallan porque confundimos amor con control o sumisión. Y es que el amor, en su esencia más pura, no debería ser una moneda de cambio. Hoy veremos cómo esta frase revela dinámicas tóxicas en las relaciones, cómo identificar este comportamiento y, lo más importante, cómo salir de estas situaciones. Como dijo Sócrates, conócete a ti mismo. Conocernos y respetarnos es la clave para no caer en trampas emocionales. La frase, si me quisieras, harías esto, tiene un tinte aparentemente romántico, pero en realidad es una herramienta de manipulación disfrazada de amor. En las relaciones tóxicas, este tipo de expresión se utiliza para imponer condiciones y controlar al otro, apelando a su deseo de agradar o evitar conflictos. Según Susan Forward, autora de Emotional Blackmail, el chantaje emocional es una de las formas más comunes de manipulación, donde una persona utiliza la culpa, el miedo o la obligación para obtener lo que desea. Detrás de esta frase se esconde una idea peligrosa, que el amor debe ser demostrado constantemente, y que esas pruebas son definidas unilateralmente por una de las partes. Esto pone a la otra persona en una posición de inferioridad emocional, obligándola a sacrificar su bienestar o sus valores para cumplir con las expectativas impuestas. Pero, ¿es esto realmente amor? Erich Fromm, en su obra El arte de amar, diferencia entre el amor inmaduro y el amor maduro. El amor inmaduro dice, te amo porque te necesito, mientras que el amor maduro expresa, te necesito porque te amo. En el primer caso, el amor se convierte en una herramienta de dependencia, mientras que en el segundo, es una expresión de libertad y crecimiento mutuo. Si alguien condiciona su afecto a que cumpla ciertas acciones, no está mostrando un amor auténtico, sino una necesidad de control. Un ejemplo típico de esta dinámica ocurre cuando una pareja pide que dejes de hablar con ciertos amigos porque te ama demasiado y no quiere perderte. Aunque puede sonar como un gesto protector, en realidad es una táctica para aislarte y asegurarse de que dependas emocionalmente solo de esa persona. En las relaciones sanas, los límites se acuerdan de manera conjunta y respetan la individualidad de ambos. El amor verdadero no se mide por sacrificios, sino por el respeto mutuo. La imposición de condiciones como, si me quisieras, harías esto, no fomenta el cariño, sino el resentimiento. Viktor Frankl, psicólogo y superviviente del Holocausto, escribió, el amor no necesita demostrarse, simplemente se siente. Cuando alguien exige pruebas de tu amor, es un signo de que no comprende su esencia. Identificar dinámicas tóxicas en una relación puede ser un desafío, especialmente cuando se enmascaran bajo el pretexto del amor. Frases como, si me quisieras, harías esto, o, si me amaras, me dejarías hacer esto, pueden parecer inofensivas al principio, pero esconden intenciones manipuladoras que socavan la estabilidad emocional de la relación y de la persona que las escucha. Uno de los indicadores más claros de estas dinámicas es cómo te hacen sentir. Según el psicólogo John Gottman, reconocido por su teoría de los 4 jinetes del apocalipsis en las relaciones, una relación saludable se basa en el respeto, la empatía y el apoyo mutuo. Sin embargo, cuando constantemente sientes culpa, ansiedad o miedo a decepcionar a tu pareja, es un síntoma claro de que la relación no está funcionando de manera saludable. Otro factor clave es la repetición del patrón. Las personas manipuladoras suelen usar frases como estas de manera recurrente, probando diferentes formas de condicionar el comportamiento de su pareja. La manipulación puede estar acompañada de tácticas como el gaslighting, que implica distorsionar la percepción de la realidad para hacer que la otra persona dude de sus propios sentimientos o juicios. Por ejemplo, si cuestionas la petición de tu pareja, podrían responder con algo como, estás exagerando, solo quiero lo mejor para nosotros. Esto no solo minimiza tus preocupaciones, sino que también refuerza su control. Además, el contexto en el que estas frases se pronuncian es importante. Si se utiliza para justificar actos que violan tus valores, límites o independencia, es una clara señal de manipulación. Viktor Frankl, en su libro El hombre en busca de sentido, reflexionó sobre la importancia de la libertad interior. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio reside nuestra libertad,
y nuestro poder para elegir nuestra respuesta. Identificar ese espacio y decidir no ceder a presiones externas es fundamental para proteger nuestra dignidad. Reconocer estas dinámicas no significa necesariamente que la relación deba terminar de inmediato. En algunos casos, ambas partes pueden trabajar juntas para superar estas dificultades, siempre y cuando exista la voluntad mutua de cambiar. Sin embargo, si estas actitudes persisten y tus límites no son respetados, podría ser momento de reevaluar la relación. No olvidemos que el amor verdadero no condiciona, sino que fortalece. Una pareja saludable te motivará a ser tu mejor versión, no a ser alguien que complazca sus exigencias a expensas de tu bienestar. El efecto psicológico de este tipo de frases puede ser devastador. Estas palabras erosionan poco a poco la autoestima, plantando la idea de que no somos suficientes tal como somos. En una relación tóxica, el amor deja de sentirse como un refugio seguro y comienza a ser una fuente de angustia constante. Cuando el amor se condiciona, se produce un fenómeno conocido como dependencia emocional. Este término, explicado por el psicólogo Walter Rizzo en su libro Amar o Depender, describe un estado en el que la felicidad de una persona depende exclusivamente de su pareja. En este tipo de relaciones, las necesidades y deseos propios quedan relegados a un segundo plano, y el objetivo principal se convierte en complacer al otro para evitar conflictos o amenazas de abandono. El resultado es un ciclo dañino. Cada vez que cedes a estas manipulaciones, refuerzas el comportamiento tóxico de tu pareja, al mismo tiempo que socavas tu propia identidad. La psicología explica que este tipo de dinámicas genera lo que se conoce como indefensión aprendida. Este concepto, introducido por el psicólogo Martin Seligman, describe un estado mental en el que la persona siente que no puede escapar de una situación dañina, incluso cuando existen soluciones. Esto lleva a la resignación, la pasividad y, en muchos casos, a la pérdida de la capacidad para tomar decisiones independientes. Las consecuencias emocionales de esta dinámica incluyen ansiedad, estrés y, en casos más graves, depresión. También puede afectar otras áreas de la vida, como el trabajo, las amistades y la salud física. Como escribió Carl Jung, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, este dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Reconocer estos patrones y hacerlos conscientes es el primer paso para recuperar el control. Es importante destacar que estas relaciones no solo afectan a la persona que recibe las manipulaciones, sino también a quien las perpetra. La necesidad de control, en el fondo, revela inseguridades y miedos profundamente arraigados. Sin embargo, no es tu responsabilidad sanar a alguien más a expensas de tu bienestar. El amor verdadero no condiciona ni destruye, sino que nutre y fortalece. Si sientes que estás atrapado en una relación donde constantemente debes demostrar tu valía, es crucial buscar ayuda. Hablar con un terapeuta, rodearte de personas de confianza y recordar que mereces un amor que te haga crecer son pasos fundamentales para sanar. Los límites no son una barrera para el amor, sino una herramienta para preservar tu individualidad y asegurar que la relación funcione en igualdad de condiciones. Según la psicóloga Brené Brown, los límites claros son fundamentales para el respeto mutuo. En su libro Los dones de la imperfección, Brown señala que decir no, cuando algo no nos parece correcto, no es un acto egoísta, sino una expresión de autocuidado. Establecer límites claros implica comunicar tus necesidades y expectativas de manera firme, pero respetuosa, sin sentir culpa por priorizar tu bienestar. Un buen punto de partida es identificar lo que te hace sentir incómodo o manipulado. Por ejemplo, si alguien utiliza frases como «Si realmente me amaras, harías esto por mí», para persuadirte a hacer algo que va en contra de tus valores, es importante reconocer que esa solicitud no respeta tus límites. En ese caso, puedes responder de forma asertiva. «Entiendo lo que me pides, pero no estoy de acuerdo porque va en contra de lo que considero saludable para mí». El autor Stephen Covey, en su obra Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, habla de la importancia de actuar dentro de tu círculo de influencia, es decir, enfocarte en lo que puedes controlar. No puedes cambiar a la otra persona, pero sí puedes decidir cómo respondes a sus demandas. Tu responsabilidad es contigo mismo, con tus principios, valores y emociones. Al establecer límites, es esencial no ceder ante manipulaciones emocionales. A veces, la otra persona intentará culparte o victimizarse para que cambies de opinión. Sin embargo, mantener tu posición demuestra que valoras tu bienestar tanto como la relación. Recuerda lo que escribió Viktor Frankl.
Aquellos que tienen un porqué para vivir pueden soportar casi cualquier cómo. Tu porqué, en este caso, es la búsqueda de una relación sana, basada en el respeto mutuo. Establecer límites no significa que la relación deba terminar, pero sí puede ser una prueba de la disposición de ambas partes para crecer juntas. Si la otra persona respeta tus límites y muestra voluntad de cambiar, es posible trabajar en la relación. Por otro lado, si tus límites son constantemente ignorados, es una señal de que esa relación puede no ser saludable para ti. Como dijo Aristóteles, el amor se compone de una sola alma que habita en dos cuerpos. Esto significa que, aunque compartimos nuestra vida con alguien más, nuestra esencia debe permanecer intacta. El camino hacia relaciones saludables comienza con el amor propio. Conócete, respétate y, sobre todo, no permitas que nadie condicione tu valía, porque el verdadero amor no pide pruebas, solo se da.